Carga maldita. Buenas noches, amigos de Terror en la Carretera. Bienvenidos a un nuevo relato. Quiero empezar agradeciéndoles por el apoyo constante a este canal. Es gracias a ustedes que estas historias, muchas veces basadas en experiencias reales, encuentran un espacio para ser escuchadas. Hoy les traigo un relato que, si bien parece salido de la imaginación, es tan real como el asfalto que recorremos todos los días. Les advierto que esta historia no es para los corazones débiles. El protagonista de esta historia soy yo, Jorge Morales, un hombre de 42 años que lleva más de 15 años al volante de un tráiler. Nací y crecí en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, donde la vida era tranquila, pero también llena de carencias. Mi familia era humilde, mi padre trabajaba en el campo y mi madre hacía lo posible para mantenernos alimentados y vestidos. La infancia no fue fácil, pero esas dificultades me enseñaron la importancia del esfuerzo y el sacrificio. Antes de ser trailero, trabajé como mecánico en un taller pequeño del pueblo. Desde joven, me fascinó la maquinaria pesada y cómo estas enormes máquinas eran capaces de conquistar las carreteras. Durante años reparé motores, aprendí a desarmarlos y armarlos, y escuché las historias de los conductores que llegaban al taller. Sus relatos de aventuras y peligros en la carretera encendieron en mí el sueño de ser uno de ellos. Cuando mi madre enfermó y los gastos médicos se dispararon, vi en la vida de tráilero una oportunidad de ganar más dinero y darle una mejor calidad de vida. Así fue como dejé el taller y me subí a un tráiler por primera vez. Recuerdo bien esa noche. Era un viernes de septiembre y la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Había recogido un cargamento en una bodega ubicada en las afueras de la Ciudad de México. La carga, según los papeles, consistía en cajas selladas que contenían equipos de electrónica. No era algo fuera de lo común, pero algo en el ambiente me hacía sentir inquieto. Los hombres que cargaron el tráiler no eran los habituales. Evitaban el contacto visual y se movían rápido, como si quisieran deshacerse de la carga lo antes posible. Es una entrega urgente. Llegas directo a Monterrey y nada de detenerte en el camino, me dijo el supervisor mientras firmaba los documentos. No era raro que los clientes tuvieran prisa, pero el tono de su voz era más una advertencia que una instrucción. Puse rumbo al norte sin hacer preguntas. La carretera estaba oscura y la lluvia no ayudaba. Mientras conducía no podía dejar de pensar en el supervisor y su actitud extraña. Intenté distraerme con la radio, pero las señales eran intermitentes debido a la tormenta. Solo quedaba el ruido del motor y el golpeteo constante de la lluvia. Todo iba normal hasta que llegué al kilómetro 128 de la carretera 57. Un retén improvisado apareció de la nada. Hombres armados y encapuchados bloquearon el camino con camionetas y me hicieron señas para detenerme. No era la primera vez que me encontraba con un grupo así, pero esa vez fue diferente. Sentía que algo mucho más oscuro estaba por suceder. Me detuve lentamente, tratando de mantener la calma. Dos hombres se acercaron con armas en mano y me ordenaron bajar del tráiler. Uno de ellos me preguntó qué llevaba en la carga. Respondí con la verdad, que eran equipos electrónicos, según la documentación. Me miraron con desconfianza y abrieron las puertas traseras del remolque para inspeccionar. En ese momento, noté que otro de los hombres estaba revisando los papeles que llevaba en la cabina. Cuando abrieron el remolque, vi sus expresiones cambiar. Sus miradas pasaron del desdén a una mezcla de sorpresa y algo que podría describir como miedo. Uno de ellos me hizo una seña para que me acercara y, con un gesto brusco, me obligó a mirar lo que había dentro. Lo que vi me dejó helado. Las cajas estaban abiertas y, en lugar de equipos electrónicos, había bolsas negras selladas. El olor era penetrante y desagradable, una mezcla que no había experimentado antes. Rápidamente entendí que estaba transportando algo mucho más peligroso de lo que me habían dicho. Las bolsas contenían paquetes envueltos en cinta y, aunque no soy experto, supe inmediatamente que aquello era droga. Uno de los hombres me agarró del brazo y me empujó contra el tráiler.
¿Sabías lo que llevabas?, me preguntó con un tono amenazante. Negué con la cabeza y traté de explicar que yo solo seguía órdenes de entrega. No parecían convencidos. Me revisaron completamente y comenzaron a discutir entre ellos. Mientras tanto, mi mente corría tratando de entender qué iba a suceder. Finalmente, uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó y dijo: «Vas a seguir tu camino, pero ahora trabajas para nosotros. Cualquier cosa rara y ya sabes lo que pasa». Me devolvieron los papeles y cerraron el remolque. Aún temblando, subí al tráiler y encendí el motor. Miré por el retrovisor y vi cómo desaparecían en la oscuridad de la carretera. No sabía qué hacer. Mi vida había cambiado en ese instante, y cada kilómetro que avanzaba me acercaba más a un destino que ahora sentía completamente fuera de mi control. El miedo y la incertidumbre eran palpables, pero no tenía más opción que seguir adelante. El bloqueo de la muerte. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Primero que todo, quiero agradecerles profundamente por todo su apoyo y por estar siempre pendientes de las historias que compartimos en este espacio. Cada vez que veo sus comentarios y sus reacciones, me llena de una emoción que no puedo describir con palabras. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. La historia que voy a contarles esta noche no es fácil de relatar, y la verdad, me ha costado mucho tiempo y valentía poder compartirla. Todo lo que les voy a contar ocurrió hace años, pero aún siento en la piel cada detalle, cada sensación, como si fuera ayer. Fue un encuentro que marcó mi vida para siempre, y aunque a muchos les parecerá difícil de creer, les aseguro que es real. Lo que sucedió aquella noche en la carretera, cerca de un pequeño pueblo, es algo que jamás olvidé y que, lamentablemente, me persigue incluso hoy. Mi nombre es Carlos Méndez, tengo 42 años y soy camionero desde hace más de 20 años. Esta historia se centra en un momento de mi vida que se convirtió en una pesadilla que no deseaba, pero que, al final, me cambió para siempre. Nací y crecí en un pequeño pueblo en Jalisco, México, donde la vida era tranquila y la gente se conocía bien. Mis padres siempre fueron trabajadores, pero la vida en el campo nunca fue fácil. Desde joven, ayudaba a mi padre con el ganado y a mi madre en la tienda que teníamos en casa. Mis sueños, como los de muchos de mi pueblo, eran simples, pero también llenos de esperanza. Soñaba con tener algo más, con vivir algo diferente, aunque la vida no me daba muchas opciones. El camino hacia convertirme en camionero no fue planeado. Un día, cuando tenía 22 años, mi padre sufrió un accidente trabajando en el campo y quedó con lesiones que no le permitieron seguir adelante con su trabajo. Fue entonces cuando decidí dar un giro radical a mi vida. Vendí el poco ganado que teníamos, tomé un préstamo y compré mi primer camión. No tenía mucha experiencia, pero la necesidad de salir adelante me impulsó. Con los años, me hice un nombre en la industria del transporte, y el camión se convirtió en mi vida. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Estaba en una ruta que ya había recorrido varias veces, entre la ciudad de Guadalajara y un pequeño pueblo en el norte de México. Había salido tarde, como siempre, después de una larga jornada, porque me tocaba entregar mercancía en la mañana. El cansancio ya se estaba apoderando de mí, pero había algo más en esa noche, algo que no podía identificar. La carretera estaba desierta, como tantas veces la había visto en mis viajes nocturnos. La luna llena iluminaba todo a su paso, y el ruido del motor del camión se mezclaba con el sonido del viento. A medida que avanzaba, comencé a sentir una extraña presión en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero seguí conduciendo, confiado en mi experiencia, hasta que algo me detuvo de golpe. En medio de la carretera vi una barricada. No era algo que esperara encontrar a esa hora de la noche, mucho menos en esa parte tan solitaria. Al principio, pensé que era una obra en la carretera, tal vez un accidente o algo parecido. Pero algo no me cuadraba.
La barricada parecía extrañamente bien organizada, con troncos, piedras y hasta neumáticos colocados de manera que impedían el paso. No había señales de advertencia, ni luces, nada que indicara que estaba pasando por una zona de trabajos. Decidí reducir la velocidad y acercarme para ver si podía sortearla o si había alguien que me indicara qué hacer. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Al costado de la barricada, en la oscuridad, vi una figura que se movía. No era una persona común. Estaba vestida con ropa sucia, y su rostro, aunque cubierto en parte, me pareció extraño, como si no tuviera vida. Mis ojos no podían creer lo que veían y mi corazón empezó a latir más rápido. La figura levantó la mano, y aunque no me dijo nada, su gesto era claro. Debía detenerme. Lo hice, a regañadientes, pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir. Bajé la ventana del camión, y en ese momento, todo se oscureció. El aire se hizo denso, como si la noche misma me estuviera aplastando. Fue entonces cuando escuché un ruido que me heló por completo. Un ruido de metal, de arrastrar algo pesado sobre el asfalto. Miré hacia el retrovisor, y lo vi. Un camión enorme de esos que nunca he visto en esas rutas avanzaba a gran velocidad hacia mí. Pero no venía del frente, sino de la nada, como si apareciera de la nada. El motor sonaba fuerte, como si estuviera a punto de estallar. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. Había algo más en esa carretera, algo que no pertenecía a este mundo. La figura comenzó a moverse hacia mi camión, y algo dentro de mí me dijo que debía irme. Arranqué el motor a toda velocidad sin mirar atrás, pero a medida que lo hacía, sentí como si el tiempo se estirara. La carretera parecía alargarse interminablemente, y el camión detrás de mí seguía, más cerca, cada vez más cerca. No importaba cuán rápido acelerara, ese camión nunca dejaba de seguirme, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable, en una persecución que no podía escapar. Lo peor de todo fue cuando de repente, el camión desapareció. No estaba detrás de mí, pero la sensación de peligro seguía, y la barricada ya no estaba. Todo volvió a la normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado. Algo me decía que esa no era una simple coincidencia. El recuerdo de esa noche aún me atormenta. Cada vez que paso por esa carretera, siento que ese camión sigue allí, esperando. Pero ahora, ya no soy el mismo. Ese encuentro me cambió, y desde entonces, mis viajes ya no son los mismos. Y aquí me encuentro, contándoles mi historia, esperando que comprendan la verdad detrás de todo esto. ¿Qué fue lo que realmente vi esa noche? ¿Era una simple alucinación o algo más siniestro? Nadie sabe, pero lo que sí sé es que la carretera nunca vuelve a ser la misma cuando te enfrentas a algo que no puedes comprender. Gracias por escuchar mi historia. Nunca se sabe lo que puede ocurrir en la carretera, así que si alguna vez ven una barricada en la oscuridad, no lo piensen dos veces. Mejor den la vuelta porque podría ser demasiado tarde para regresar. Nos vemos en la próxima historia, amigos. El bloqueo de la muerte. Buenas noches, amigos de Terror en la Carretera. Bienvenidos a un nuevo relato que estoy seguro los mantendrá al borde del asiento. Antes de comenzar, quiero agradecerles de corazón por el apoyo constante a este canal. Sus mensajes, comentarios y sugerencias hacen que valga la pena compartir estas historias que, aunque parecen sacadas de la ficción, en muchas ocasiones son más reales de lo que uno quisiera. Hoy les traigo una historia que viví en carne propia y que marcó un antes y un después en mi vida como conductor de tráiler. Prepárense, porque esta experiencia fue una de las más aterradoras que he enfrentado. Me llamo Ramiro Castro y tengo 39 años. Soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de montañas y cafetales, donde la vida transcurre con calma. Crecí en una familia trabajadora. Mi padre era carpintero y mi madre vendía comida en el mercado local. Desde muy joven aprendí el valor del esfuerzo y la importancia de ganarse la vida honradamente.
Aunque mi sueño era estudiar ingeniería, la situación económica de mi familia no lo permitió, y tuve que buscar trabajo desde los 16 años. Antes de convertirme en trailero, trabajé como ayudante en una empresa de mudanzas. Ahí fue donde descubrí mi pasión por los caminos. El contacto constante con las carreteras, los paisajes y la libertad de recorrer el país encendieron en mí un deseo de dedicarme al transporte de carga pesada. Sin embargo, lo que realmente me llevó a dar el salto fue la necesidad de un ingreso estable para mantener a mi familia. Con 2 hijos pequeños y una esposa a quien amo con todo mi ser, sabía que ser trailero era una oportunidad de ofrecerles un mejor futuro. Así que, con esfuerzo y dedicación, obtuve mi licencia y comencé mi carrera al volante de un tráiler. Era una noche fresca de octubre, una de esas en las que el aire parece susurrar advertencias que uno ignora por costumbre. Había salido de Puebla con un cargamento de materiales de construcción que debía entregar en Guadalajara. La ruta era conocida y no esperaba contratiempos, pero algo en el ambiente me mantenía intranquilo. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad de la carretera se sentía más pesada de lo normal. Alrededor de la 1 de la madrugada, al acercarme a un tramo aislado de la autopista, noté luces intermitentes más adelante. A medida que me acercaba, distinguí lo que parecía ser una barricada improvisada. Conos naranjas, un par de vehículos cruzados y varios hombres de pie, haciendo señas para que me detuviera. Al principio, asumí que era un retén de seguridad, algo común en esas zonas. Reduje la velocidad y me detuve unos metros antes del bloqueo. Un hombre con chaleco reflectante se acercó a la ventanilla de mi cabina. Tenía un rostro severo y la mirada fija, pero algo en su expresión me puso en alerta. Me preguntó hacia dónde iba y qué llevaba en la carga. Le respondí con calma, mostrando los documentos que siempre llevo en orden. Mientras revisaba los papeles, noté que otros hombres se acercaban al remolque. El instinto me gritaba que algo no estaba bien. De repente el hombre dejó caer los papeles al suelo y sin dar explicaciones sacó un arma. «Bájate del camión», ordenó con voz firme. En ese momento, supe que no estaba lidiando con ningún tipo de autoridad. Era una emboscada. Intenté mantener la calma mientras bajaba de la cabina, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de salir de esa situación. Los hombres comenzaron a revisar la carga, mientras otro grupo se llevó mis documentos y mis pertenencias personales. Me empujaron hacia un lado de la carretera, donde me obligaron a sentarme bajo la vigilancia de 2 de ellos. Sus risas y comentarios entrecortados me hicieron sentir como un ratón atrapado en un juego cruel. Mientras el tiempo pasaba, escuché una discusión entre ellos. Al parecer, algo en mi cargamento había despertado su interés. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, ordenó que abrieran una de las cajas. Lo que encontraron cambió el rumbo de esa noche de manera escalofriante.